Buenas tardes. Vamos a empezar la mesa redonda que lleva por título La dignidad o valor absoluto de la persona. Van a intervenir don José María Andreu, profesor del CRETA, don Antonio Calvo, también profesor del CRETA, y don Juan Arana, que será el ponente de la conferencia siguiente, a quien luego presentarán de manera más exhaustiva, pero bueno, de momento simplemente les digo que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Una pequeña introducción simplemente diciendo, no sé, que ahora quizá la persona, bueno, sin quizá, la persona está pues sufriendo un momento difícil, pasando un momento difícil, ¿no? Como hemos visto esta mañana, esa distinción entre persona y ser humano de la que nos ha hablado el doctor Amengual, pues yo creo que nos inquieta a todos. Entonces, yo simplemente voy a recordar, pues primero el Salmo 8, con el que hemos empezado la oración esta mañana, es decir, las palabras del salmista cuando dice ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando se dirige a Dios con esta expresión. Y luego también la obra de la tragedia Antígona de Sófocles, donde se nos habla también y se nos hacen las alabanzas de la grandeza del hombre, por un lado. Y voy a recordar dos textos fundamentales. Uno de Kant, que a todos les sonará, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y otro de Emmanuel Mounier. Dice Emmanuel Kant, curioso, dos Emmanueles, dice: es una ley necesaria para todos los seres racionales juzgar siempre sus acciones según máximas que ellos mismos puedan querer que sirvan a la vez de leyes universales. Si suponemos que hay algo cuya existencia en sí misma posee un valor absoluto, algo que como fin en sí mismo puede ser fundamento de determinadas leyes, entonces en ello y solo en ello estaría el fundamento de un posible imperativo categórico, es decir, de una ley práctica. Ahora bien, el hombre y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo y no solo como medio para cualesquiera usos de esta o aquella voluntad. Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como fines en sí mismos, o sea, como algo que no puede ser usado meramente como medio. Hasta aquí la cita de Kant, podríamos dar otras, de su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y por otra parte, Emmanuel Mounier, que en aquella crisis de los años 30 tan parecida a la crisis que estamos padeciendo hoy, sobre todo en cuestión de valores morales, va a decir que la persona es alguien no definible. Pero si alguna suerte de definición pudiésemos dar de la persona, da esta, la que voy a leer ahora en su manifiesto al servicio del personalismo. Dice así: dice, una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser. Mantiene esa subsistencia e independencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de actos creadores la singularidad de su vocación. Hasta aquí la cita de Emmanuel Mounier, donde nos habla también de la persona como ese ser espiritual que adopta pues todo un sistema de valores, y luego la definición de Kant y el mismo Mounier de la persona como valor absoluto, es decir, lo más grande de la creación, que diría el texto de Sófocles que he citado al principio, y lo que evoca también el Salmo 8. Bueno, pues con esta pequeñita introducción voy a dar la palabra a don José María Andreu, después Antonio, y después tendremos un buen rato para comentar, para dialogar sobre lo dicho, y también contaremos con la presencia y con pues el saber y las opiniones de don Juan Arana. Tiene la palabra don José María Andreu. Bien, gracias. Voy a presentaros unas reflexiones para animar el diálogo
que yo he elaborado rumiando este texto de Thomas Merton. Si pensamos que nuestra vulnerable cáscara es nuestra verdadera identidad, si creemos que nuestra máscara es nuestro verdadero rostro, la protegeremos con fabricaciones a una costa de violar nuestra propia verdad. Ese parece ser el empeño colectivo de la sociedad. Cuanto más diligentemente se dedican a ello los hombres, con tanta mayor certidumbre se convierte en una ilusión colectiva, hasta que al fin tenemos la enorme dinámica, obsesiva e incontrolable, de las fabricaciones proyectadas para proteger meras identidades ficticias, es decir, los yo considerados como objetos. Unos yo que se pueden echar atrás y verse divirtiéndose, ilusión que les tranquiliza al convencerles de que son reales. Bien, y las reflexiones, diríamos, las presento bajo 5 apartados. Si el tiempo, pues ya sabéis que el tiempo vuela, pues quitaremos alguno. La moderadora ya me quitará el mismo. Primero, la vida moral hace de la persona un ser absolutamente nuevo frente a los demás seres. Portentos muchos hay, pero nada más portentoso que el hombre. Esta frase de la Antígona de Sófocles muestra el asombro ante el magnífico prodigio de la persona humana. En el discurso sobre la dignidad del hombre, Pico de la Mirándola insiste en que el hombre es la más afortunada de las criaturas por el don de la libertad que ha recibido del Creador. Ese don le concede la posibilidad de ir haciéndose y modelándose a sí mismo. Dice Pico, el supremo hacedor tomó al hombre, obra de aspecto indefinido, y colocándolo en la zona intermedia del mundo le habló de esta forma. No te hemos dado ni una ubicación fija, ni un aspecto propio, ni peculio alguno, oh Adán, para que así puedas tener y poseer el lugar, el aspecto y los bienes que según tu voluntad y pensamiento tú mismo elijas. La naturaleza de los demás seres se encuentra ceñida por las leyes que nosotros hemos dictado. Tú, al no estar constreñido a un reducido espacio, definirás los límites de tu naturaleza según tu propio albedrío, en cuyas manos te he colocado. Y no te hemos concebido como criatura celeste ni terrena, ni mortal ni inmortal, para que como arbitrario y honorado escultor y modelador de ti mismo, te esculpas de la manera que prefieras. Esta imagen tan bonita, el hombre escultor de sí mismo. Ya veremos que la obra de arte por excelencia que podemos hacer es nuestra propia personalidad. El hombre es la sola realidad del mundo cuya esencia es hacerse a sí mismo. Como persona puede disponer y dispone libremente de sí mismo. Por su interioridad, dice la Gaudionet Spes, es el hombre superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. La Gaudionet Spes une la dignidad propia del hombre con su vocación. La conciencia y la libertad son las palancas decisivas para la realización de este proyecto personal. Y de hecho yo voy a resaltar un poco qué es la conciencia y qué es la libertad. Y después, la última parte que sí que quisiera exponeros por lo que he escrito. Que esto no sea una mera teoría, ideas muy bonitas, sino sobre todo cómo vivir esto, cómo convertir estas ideas en verdades vitales, en verdades de nuestra vida. Entonces, al hablar de la conciencia, resalto dos aspectos. La conciencia moral como voz de Dios y la conciencia moral como voz de nuestro yo auténtico, para sugerir que Dios y nosotros en nuestro ser más profundo nos encontramos.
La Gavionet expresa, hablando de la dignidad de la conciencia moral, dice que el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana, y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquello. No rara vez ocurre que hierre la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Tenemos que insistir en que la conciencia es un poder interior. Ese daimón o genio interior es la fuente de fuerza a la que se recurre cuando las instancias de la tradición entran en crisis y el hombre se ve solo para resolver con sus recursos el problema de su vida. Esta voz procede de nuestra naturaleza. Los antiguos hablaban de la eukeiosis, su autopercepción sensible, entendida como un instinto originario de la naturaleza humana. Este tema de la eukeiosis se penetró en la tradición cristiana a través de dos fuentes: Máximo el Confesor, que llega a Tomás de Aquino a través de Juan Damasceno, y Agustín de Hipona, con su notoria teoría de la interioridad. No vayas fuera, vuelves a tu interior, porque la verdad habita en el hombre interior. ¿Verdad? Una expresión de San Agustín que refleja con bastante fidelidad lo que es la eukeiosis de los estoicos. La conciencia es una chispa de la razón cósmica que está en cada uno de los seres humanos. Santo Tomás recuerda la expresión de San Jerónimo, que habla de la conciencia como de una chispa. La sindéresis es una chispa que brota del fuego divino, que mantiene en nosotros la orientación hacia el bien. En el centro del alma, gracias a la acción de Dios, siente el hombre la experiencia de Dios, gracias a la chispa divina que la origina. Juan de la Cruz nos recuerda que Dios se comunica por un toque sustancial en la sustancia del alma, revelándole al hombre su voluntad. De esa presencia vivida viene la voz inconfundible, a pesar de la oscuridad insuperable de la experiencia. Así la voz delicada y callada de Dios va convirtiendo la oscuridad de nuestra tierra en el día de su gracia. Dios, a quien nadie ha visto ni lo puede ver, está dentro de nosotros y nos guía e inspira en cada instante lo que debemos decir o hacer. Es la luz misteriosa que permite al hombre percibir lo absoluto que aparece en la praxis humana. El hombre puede descubrir así la profundidad de la gracia que se vierte sobre lo cotidiano. Zubiri insiste mucho al hablar de la dimensión teologal del hombre, que el hombre es experiencia de Dios. Y él dice que no es que la experiencia de Dios sea una experiencia más que se añade al montón de experiencias que tenemos, sino que experimentamos a Dios porque podemos vivir divinamente nuestras experiencias humanas. El misterio de Dios no es un fragmento de la realidad que añadimos a las demás realidades, a las que damos nombre y ordenamos. Es un fundamento que lo abarca todo y al que no se puede abarcar, como la condición previa de nuestra experiencia. En las experiencias concretas de nuestra vida oímos la voz de Dios, el misterio siempre presente, aunque siempre distante. La voz divina que habla el único es la voz de un delgado silencio. Para captarla son necesarios un oído más fino que los oídos más finos y unos ojos más penetrantes que los ojos más penetrantes. Hace falta mucho más que unos receptores ultrasensibles. Se necesita un corazón transparente. El corazón puro es aquel que al mismo tiempo que ama a Dios sobre todas las cosas, sabe también verle en todas ellas. Bien, y el otro aspecto, la conciencia moral como la voz de nuestro verdadero yo. La cosa más grande del mundo es, teniendo conciencia de la propia personalidad, saber ser sí mismo. Conócete a ti mismo para ser el que eres. La inscripción del templo de Delfos
contiene un precepto más importante y más difícil que todos los gruesos libros de los moralistas. Entrar en sí mismo y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las pasiones. He ahí la verdadera filosofía. El conócete a ti mismo de la Sibila de Delfos llega a su culminación en la época moderna. El principio del humanismo se expresa en la admirable fórmula de Don Quijote: yo sé quién soy y de qué soy capaz. La cuestión del quién soy, preside toda la búsqueda de la identidad personal. El hombre es la pregunta que se hace a sí mismo antes de que otra pregunta haya sido formulada. Es la pregunta que nos dirigimos desde el fondo de nuestra soledad. Toda la vida es la búsqueda de nosotros mismos. Nietzsche, en el prefacio de la genealogía de la moral, nos recuerda que nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. Y esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca. ¿Cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Después de ocurridas las cosas, preguntamos sorprendidos del todo, perplejos del todo, ¿qué es lo que en realidad hemos vivido ahí? Y nos ponemos a contar con retraso las 12 campanadas de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser. Ay, y nos equivocamos en la cuenta. Necesariamente permanecemos extraños a nosotros mismos. No nos entendemos. Tenemos que confundirnos con otros. En nosotros se cumple por siempre la frase que dice: cada uno es para sí el más lejano. En lo que a nosotros se refiere, no somos los que conocemos. La conciencia es la voz que, viniendo de una profundidad que está más allá de la propia voluntad y de la propia razón, se hace oír para que la existencia humana, cuya voz es, llegue a la unidad consigo mismo. El hombre no puede tener más que una vida auténtica, la reclamada por su vocación singular y concreta, su vida personal. Para descubrir el proyecto mismo de su ser, hay que conocer el imperativo vital, el tener que ser de la vocación personal, situado en la región más profunda y primaria de nuestro ser. Es la conciencia vital algo más profundo y previo a la conciencia en general. Bien, y después aquí insistía yo en que somos para nosotros un enigma, un misterio, un problema, no nos conocemos. ¿Cómo podemos llegar a conocernos? En nuestra identidad, en nuestra mismidad. Según una profunda intuición de Santo Tomás, toda criatura como tal es siempre de otro, aun en aquello que es ella misma. Este ser de Dios determina la esencia de cada criatura, y cuanto más radicalmente una criatura es de Dios y por tanto está más unida a Dios, tanto más y más intensivamente es ella misma, más se realiza precisamente en su singularidad. En su relación con Dios va a descubrir el hombre su verdad personal. En su más íntima entraña el hombre está dialógicamente diseñado. Dios, al crearlo a su imagen, se refleja en él y lo tiene delante para dirigirle siempre su palabra. Dios y el hombre son dos realidades en relación dinámica y recíproca. El hombre no se conoce sino en Dios, en la presencia de Dios. Mediante la hondura de nuestra conciencia de Dios, nos volvemos transparentes para nosotros mismos. El conocimiento de Dios, actualizado en el espejo de su imagen dentro de nosotros, coincide misteriosamente con su conocimiento de nosotros. Conoceré, dice San Pablo, igual que he sido conocido. El reconocimiento de nuestro verdadero yo en la divina imagen es un reconocimiento de que somos conocidos y amados de Dios. Mi verdadero nombre es el que he recibido de Él. El Apocalipsis nos recuerda que recibimos una piedra blanca y en ella está escrito un nombre que solo conoce el que lo recibe. Un nombre que dura para siempre. La palabra del buen pastor nos recuerda que Jesús llama a las ovejas por su nombre. Cuando uno oye la llamada del Señor, se siente amado por Él de una manera
absolutamente original y superior. El secreto de mi identidad está escondido en el amor y la misericordia de Dios. Solo Él puede hacer de mí la persona que yo soy, o mejor, la persona que seré cuando al fin comience a ser plenamente. La manera de hacerlo es un secreto que Dios me comunica. En la oración yo puedo ver y comprender la obra que Dios quiere que haga. Las semillas que en todo momento planta la voluntad de Dios en mi libertad son las semillas de mi identidad, de mi realidad y de mi felicidad. Bien, y después tenía unas reflexiones sobre la libertad, pero claro, la falta de tiempo pues lo dejamos. Seguramente, ¿verdad? Y subrayo mucho, siguiendo un poco a Ranner, ¿verdad? Que la libertad humana es un misterio. Es un misterio porque procede de Dios y porque solamente en Dios tiene, diríamos, consumación y sentido. Bien, y como os decía, el último aspecto. ¿Cómo convertir en verdad estas verdades teóricas, en verdad de vida? ¿Verdad? Porque la verdad moral es una verdad práctica, es una verdad vital, es una verdad vivida. No se trata de discutir sobre la dignidad del hombre, sino tener experiencia de la dignidad del hombre. Entonces, cuando yo tengo experiencia de lo que soy, entonces no necesito grandes elucubraciones para convencerme de que el hombre es lo más grande del universo. Y seguramente, como os digo, a mí me convencen estas ideas que os he presentado. Seguramente es en la relación con Dios, principio y origen de lo personal, donde yo descubro lo que soy. Bien, profundos lazos unen la escucha de la voz de Dios, la conciencia de sí mismo, la libertad y la soledad. El encuentro con la interioridad es un encuentro con la soledad. Cuando el hombre se recoge en su más profundo centro, se encuentra en su casa. Pocas veces el alma está en casa, es decir, pocos viven en su interior y de su interior, menos aún los que viven en su interior permanentemente. El tránsito a lo más profundo solo es posible en la soledad, y es así como de alguna manera pueden desvelarse los misterios de la propia existencia y del misterio divino. El hombre se hace responsable de su vida interior, se enfrenta a todo su misterio en presencia del Dios invisible y toma sobre sí la tarea solitaria, incomunicable y apenas comprensible, de seguir su camino a través de la oscuridad de su propio misterio, hasta descubrir que ese misterio y el misterio de Dios emergen de una misma realidad, que es la realidad única, que Dios vive en él y él en Dios. Dios conduce a su siervo al desierto para hablar a su corazón. Solo aquel que permanece a la escucha en el silencio percibe el soplo de la brisa ligera en la que se manifiesta el Señor. Solo perdido en el silencio más delgado, oye el hombre las palabras portadoras de una luz que nadie sabe de dónde sale. Para percibir el silencio elocuente de Dios, el hombre debe penetrar en sus estratos más profundos, sumergirse calladamente en sus estancias más íntimas. En el recogimiento se hace incalculablemente presente el requerimiento oculto y siempre inseguro de la divinidad. Solo en altos instantes es perceptible la voz del gran silencioso. Viniendo de ellos y volviendo a ellos vivimos. Esta no sé lo que dice. Entonces, insisto en que hoy, pues esto de la soledad es la gran ausente, ¿verdad? Y hoy vivimos, diríamos, con todos los medios de comunicación, con toda la publicidad, pues vivimos, como ya denunciaba Nietzsche y después recalcaba tanto Ortega en la rebelión de las masas, vivimos masificadamente y nuestro verdadero yo se ha perdido. La soledad es la muerte del yo. El yo que desaparece en la soledad es el yo superficial, el falso yo social.
la imagen hecha de prejuicios, los caprichos, la fariseica preocupación por uno mismo y la pseudodedicación que son la herencia del individuo en un grupo limitado e imperfecto. Y otra frase de Thomas Merton, conectando con la primera idea que os he dicho: es un desastre espiritual para un hombre descansar contento con su identidad exterior, con su foto de pasaporte de sí mismo. ¿Está su vida meramente en sus huellas dactilares? ¿Existe de veras porque su nombre está apuntado en el quién es quién? Su retrato en el semanario es una indicación segura de que no es un autómata. Si es eso lo que piensa, entonces ya está liquidado, porque no vive ya, aunque parezca existir. En vez de encararse con la cuestión de quién es, supone que es una persona, porque parece que hay otras personas que le reconocen cuando va por la calle. El yo verdadero, el yo profundo, tenemos que sacarlo como una joya del fondo del mar, salvándolo de la confusión, de la indistinción, de la inmersión en lo común, lo trivial, lo sórdido, lo evanescente. Tenemos que salvarnos de la inmersión en el mar de mentiras y pasiones llamado mundo. Tenemos que salvarnos de ese abismo de confusión y absurdo que es nuestro ser mundanal. Me viene a la mente la oda de Fray Luis de León, ¿verdad? El Hijo de Dios tiene que ser salvado del conformista esclavo de la fantasía, la pasión y el convencionalismo. El ser íntimo, creador y misterioso tiene que ser librado del ego pródigo, hedonista destructor que solo busca cubrirse con disfraces. Ya va a terminar. El yo superficial del individualismo puede ser poseído, desarrollado, consentido, satisfecho. Es el centro de todos nuestros esfuerzos por el beneficio y la satisfacción, sea material o espiritual. Pero el yo profundo del espíritu, de la soledad y del amor, no puede ser tenido, poseído, desarrollado ni perfeccionado. Solo puede ser y actuar según las leyes interiores profundas, que no son creación del espíritu humano, sino que proceden de Dios. Son las leyes del espíritu, que como el viento sopla donde quiere. Este yo interior, que está siempre solo, es siempre universal, pues en este yo más íntimo, mi propia soledad se encuentra con la soledad de cada ser humano y la soledad de Dios. Por tanto, está más allá de la división, más allá de la limitación, más allá de la afirmación egoísta. Es únicamente este yo íntimo y solitario el que ama verdaderamente con el amor y el espíritu de Cristo. Este yo es Cristo mismo viviendo en nosotros, y nosotros en Él viviendo en el Padre. Ya va. Muchas gracias. Ha sido un poco díscolo, pero se nos ha hecho cosas tan hermosas y tan ciertas que le vamos a dar ahora la palabra a Antonio Calvo, también profesor de escrita. Tiene también un cuarto de hora, 20 minutos. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, voy a cortar las 16 páginas que llevo, voy a procurar que sean 5 o 6. Podéis pensar que esto va a quedar a mi gusto muy satisfactorio. Empiezo con una cita de un editorial, de unas palabras del editorial de la revista que recoge unas jornadas sobre la dignidad de este verano pasado. Para nosotros solo puede ser digno aquel que dignifica a los demás con sus acciones, sus sentidos, sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, es decir, con todo su ser. Del mismo modo que es indigno quien indignifica a los demás con su conducta de desprecio o indiferencia. En cada uno de nuestros actos se juega nuestra dignidad. Supongo que muchos estaréis de acuerdo con lo que acabáis de oír, y yo, como no estoy de acuerdo, pues vamos a debatir. Os voy a decir mi opinión sencilla, humilde, de una persona que no es doctor en nada, pero que intenta pensar y ser coherente con lo que piensa, aunque se equivoque. La reflexión que voy a hacer es sobre la persona y la dignidad a la luz de lo que yo entiendo, de lo que yo experimento, que es el amor del Padre de la parábola del Hijo pródigo. Hemos sido convocados a la existencia como hijos, como personas, pero para vivir a la altura de nuestro ser personal debemos experimentar. Y la experiencia de nuestro ser no es posible sin el amor recibido y sentido.
y vivido como proyecto de personalidad. La clave de comprensión de nuestro verdadero ser es la comprensión del amor. La realidad personal es la experiencia fundamental del ser humano. Es una experiencia ofrecida a todos, como llamada a su inteligencia y a su libertad. Pero la inteligencia y la libertad personal están poderosamente condicionadas por la genética, la relación interpersonal y el mundo en el que les ha tocado actualizarse. Por eso, aunque el ser humano está llamado a planificarse haciendo el bien y la verdad en su vida, el libre albedrío, a mi modo de ver, no es una explicación suficiente para dar razón de la malicia. La realidad es tan compleja que se puede afirmar, sin simpleza, que nadie es mejor que nadie. La radical ignorancia del ser humano le impide muchas veces experimentar su verdadero ser. Por tanto, es imprescindible distinguir entre la persona y sus obras. Aprender a amar y respetar absolutamente a las personas y combatir sin ambigüedades sus obras, si son fruto de una mala orientación humana. Desde mi punto de vista, la única orientación humana aceptable es amar, buscar siempre el bien y la verdad. Creo que el hombre no se explica sin Dios, pero tampoco Dios sin el hombre. Orientar cualquier poder hacia el servicio de amor es lo propio de un ser personal. El carácter personal apropiado nos hace posible vivir, como experiencia de eternidad en el tiempo, la plenitud de nuestra realización y la alegría de hacerla en medio de las inevitables tristezas y sufrimientos de la vida. Sin embargo, somos historia, mortalidad. La persona es un ser obligado a elegir. La misma negativa a hacerlo supone una elección, en este caso de renuncia. Sin embargo, nadie puede dejar de ser lo que es. Yo pienso que elegir el mal conscientemente no es propio de un ser sano. Elegir el mal solo es posible, sin patología, si se muestra como un bien. No hay personas, desde mi punto de vista, malas y personas buenas. Sin embargo, hay personas que viven a la altura de su ser personal y realizan su dignidad y otras no. Pienso que este es un asunto crucial por afectar a la libertad y al destino del hombre. A mi modo de ver, es necesario elaborar de otra manera la libertad y la responsabilidad. Creo que el ser humano es un ser absolutamente digno, se puede fundamentar en la naturaleza, creo que es insuficiente, se puede fundamentar en nuestra propia inteligencia, también me parece insuficiente, y se puede fundamentar en un Dios creador que nos llama, que nos convoca como hijos. Creo que esto es absolutamente poderoso y universal. Y yo lo fundamento ahí. También creo que la acción es necesaria para descubrir nuestro verdadero ser y para realizarlo en un testimonio alegre y luminoso. Creo que la persona y su dignidad no son demostrables. Se muestran como llamada y exigen la respuesta de nuestro dinamismo, que siempre es búsqueda de la verdad, amor, esperanza y confianza. En nuestro ser gerundio, la razón, el buen uso de la inteligencia, no se puede hacer de otra manera que amando. Y resulta que el amor siempre es concreto. Amamos a alguien haciendo amor con él en algo. Así aprendemos a pensar bien, amando. Y así es como aprendemos a ser dignos, viviendo a la altura de nuestra dignidad, que no aumenta ni disminuye, solo se manifiesta en nuestras acciones. Si la única manera de fundar la dignidad de la persona absoluta y firmemente es la existencia de un Dios amor, la dignidad es siempre universal y absoluta por ser hijos. Haga lo que haga el Hijo, para el amor del Padre lo sigue siendo. No le ha querido por sus obras. Quizás le preocupa más si no se entera de su amor. El no enterarse conlleva a un comportamiento desastroso humanamente, rechazable, que hay que combatir porque no realiza el bien y por sus nefastas consecuencias. Impide la creación y también, tristemente, la realización personal, que solo es posible por el amor. La persona y la creación, que depende de su colaboración, de su presencia y de su figura, se empobrece. No es poco. Pero si nos quedamos en la simple distinción de bueno y malo, y de quien hace el bien es bueno y de que quien hace el mal es malo, nos convertimos en simples jueces. Es decir, en jueces simples. Y no es el papel del hombre juzgar la bondad o maldad de las personas. Solo podemos hacerlo con alguna garantía en lo referente a sus obras. Sin embargo, cuando afirmamos que la dignidad se adquiere por las obras,
Estamos en ese papel, inmersos en un mundo de méritos y de recompensas. Rectificar un profundo error antropológico y teológico creo que es imprescindible. Creo un profundo error andar este camino. Deberíamos modificar nuestro lenguaje y hacer el esfuerzo de decir algo parecido a vive a la altura de su dignidad, pero nunca decir que adquiere dignidad al obrar. Hay buenas razones para este esfuerzo. Según creo, se entiende mal la libertad, la complejidad de nuestro ser, y en el fondo me parece que se está entendiendo mal la manera de crear de un amor que nos convoca como hijos a la existencia. No es la frialdad de los hechos lo que nos constituye, sino la corporalidad menesterosa repleta de poderosas emociones. No es fácil portarse como un hijo si no se tiene experiencia de una paterno-maternidad amorosa. Aprender a amar, lo que constituye el dinamismo de humanización, solo se descubre siendo amado, y es una constatación habitual ver a muchas personas con las alas rotas. Solo ve bien quien ama, y no parece fácil ver bien en esas condiciones. La fuerza del amor nace del amor recibido y del agradecimiento que va creciendo en ese cultivo amoroso. ¿Cómo se puede ser agradecido y vivir hasta morir de amor si no lo hemos experimentado y por tanto no sentimos agradecimiento? Me parece que al menos entre nosotros no deberíamos pensar y vivir la vida de otra manera que como hijos, y por tanto ir haciendo fraternidad como nos ha enseñado el amor entrañable que nos ha convocado. Y desde esta mirada de amor, ¿se adquiere dignidad por las obras? ¿Somos buenos al hacer lo que tenemos que hacer? ¿O simplemente acogemos agradecidamente el regalo de ser hijos? Quizás sea el momento histórico de ir elaborando una manera diferente de ver la libertad del hombre, de tal manera que salvemos su responsabilidad y al mismo tiempo un malhechor no termine condenado. Me parece inaceptable una realidad en la que se nos convoque a la existencia si existe el riesgo de perderla. Es menester pasar del terror de Isaac a la paz de Jesús. Creo que es hora ya de superar la etapa histórica del mérito, de castigos y de recompensas, de juicios y condenas sobre las personas. A mi modo de ver es una etapa infantil de la humanidad. Creo que está en juego la manera de experimentar el amor creador de Dios y su poder de salvación universal. Me parece que nuestro planteamiento actual es inaceptable. Nadie se atreve a afirmar que alguien está condenado irremediablemente, pero hipócritamente el discurso y la vida están impregnadas de este sentimiento. A mi modo de ver, este planteamiento es fariseo y rebosa individualismo. Según creo, esta manera de ver las cosas tampoco tiene en cuenta suficientemente el peso y la responsabilidad interpersonal en la constitución de la persona, ni la influencia de la genética. Es menester cada vez más dar importancia al proceso de liberación como camino de personalización y hablar menos de la libertad como una realidad metafísica que todos tenemos por el hecho de nacer humanos. El hombre no llega a ser yo sin el tú, sin respirar permanentemente en el entre de la relación interpersonal. La inteligencia específicamente humana no se actualiza sin esa relación. Sin el amor vivido y sentido, sabido, saboreado, no se desarrollan capacidades humanas imprescindibles para comportarse como persona verdadera. Fe, esperanza y búsqueda apasionada de la verdad y del bien dependen de esa experiencia. La persona es una realidad espiritual que se basa para personalizarse en la creencia en sí mismo, y a ella no llegamos sin el amor. Somos metafísica del amor y de la libertad. El amor creador fundamenta y explica nuestro ser. Este amor es eterno, para siempre e incondicional. Consiste en crear amando siempre. La única fuerza capaz de apartar el miedo y la pereza es estar habitado por el amor. Una experiencia que nos viene por la comunión. No la comunión, sino la comunión. El amor vivido es el verdadero sacramento y el verdadero sacrificio. Mejor todavía, el amor hace lo sagrado y por eso es sacramento. Esta realidad misteriosa que nos envuelve y que somos parece estar hecha de tal manera que sin amor no se puede realizar, de hecho no se realiza, ni la verdad, ni el bien, ni la belleza, que deberían ir siempre unidos. La realidad personal creadora solo tiene sentido si es don total. Dios solo consiste en amar.
El amor que es Dios solo podemos acogerlo al modo humano. Es decir, en la entrega en que consiste nuestro dinamismo de apropiación. En ella se va realizando nuestra presencia y nuestra figura. La acogida consiste en vivir el amor, vivir a Dios, vivir como Dios. Encarnar en nuestra vida su realidad espiritual, vivir el ser hijos. La medida de nuestra acogida la da nuestra entrega, es decir, nuestro testimonio. En todo este proceso incesante e infinito de personalización, no adquirimos más valor como personas ni más dignidad. Sin embargo, el proceso de realización en que consiste el testimonio personal es necesario para ir actualizando la conciencia de nuestro ser y para hacer posible la experiencia personal a otros. La experiencia personal no se da en un instante, ni se transmite por herencia. Es fruto maduro del amor que nutre la fe y la esperanza, que alimenta la verdad. Nace en la respuesta amorosa a la vocación de ser, en la comunión interpersonal. Es experiencia de encarnación y trascendimiento, experiencia de amor, de eternidad en el tiempo. Creemos en ella porque la experimentamos al vivirla. Nace y crece en el amor. Y el amor siempre es encarnación, sangre, abrazo y palabra, sentido. En esta experiencia personal enraiza el agradecimiento y la pasión del testimonio. Ya no cabe merecer nada, solo entusiasma agradecer. Apartar el miedo y la negligencia y hacer presente con nuestra figura única el amor que nos está creando y que nos empuja a la comunión, al servicio apasionado de fraternidad. Crear hogar y abrir las puertas. Solo libera el bien y vivirlo agradecidamente. Afirmar la dignidad absoluta por ser hijos solo puede llevarnos al agradecimiento y al testimonio, sin creernos mejores, ni más que nadie, sin juzgar, sin condenar. El amor pleno al comienzo solo puede ser amor pleno en el camino y para siempre. Ser persona es amar, y amar es ser. Ahora sí. Que yo creo que los dos han planteado cuestiones y ahora tenemos un buen, pues casi 3/4 de hora para formular preguntas. El doctor Juan Arana también puede participar, vamos, que te dejamos también para que participe y estamos ahora un diálogo entre todos, ¿no? Entre las personas de la mesa y los que están escuchando. Entonces, a ver, damos la palabra a quien quiera plantear alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Yo sí que... Ah, bueno, no, por ahí tenemos una. Aquí. Esto que se nos ha dicho es la vida, es muy personal. Y es toda la realización nuestra, el quehacer de cada día, es la existencia. Es la alegría, es la pena, es el dolor, constantemente en nuestra vida, es el ideal. Lo logramos, cada uno tenemos nuestros deseos, y nuestras tristezas y también nuestras ganas. No sé cuál es la vida de los demás, pero intentamos eso, vemos que lo llegamos, sabemos que es eso como debe de ser, pero ahí está nuestra. Porque lo que pregunto es eso que ustedes han presentado es la vida de cada uno. Eso, si nos examinamos, vemos que eso pues viene a fotografiar nuestra vida, ¿no? El ideal, y como nos dice, pues ha dicho, tenemos que examinarnos, etcétera, descubrimos pues los grandes personajes. ¿Qué hacer con eso? Pues no perder nunca la esperanza. Y hemos hablado mucho de esa esperanza en Dios, pues confiar que al final pues Él nos consiga y nos dé de verdad conseguir la plenitud que anhelamos y llevamos nuestra
estar viviendo así, ¿se puede lograr? ¿Hasta dónde? Queda mi lugar. Bueno, yo el planteamiento que he hecho ha sido un planteamiento exclusivamente desde lo que yo considero razón, el buen uso de la inteligencia. Y yo, por ejemplo, pues veo que hay un hombre, para mí pleno, que ha planteado en su vida, con su testimonio, esta posibilidad. Es Jesús de Nazaret. Yo no encuentro un ejemplo mejor de hombre que Jesús. Y por lo tanto, para mí es la prueba de que es posible vivir la utopía. Siempre dentro de las condiciones de la realidad, que no hay más que una, que son estas. O sea, es posible amar hasta la muerte sin perder la alegría, porque un hombre lo ha demostrado. Sin ases en la manga, ¿eh? Yo cuando hablo de Jesús de Nazaret no hablo de que él tenía aquí la divinidad y por lo tanto sabía algo que yo no sé. Hombre. Si no, para mí no sería un héroe. ¿Hay más preguntas? Yo creo que muchos participamos de lo que se ha expuesto y reconocemos esa dignidad y ese valor de la persona, pero yo creo que hoy en día la problemática está en otro lugar, ¿no? Y es quién es persona, porque eso es donde aterrizamos en los grandes debates que está teniendo hoy la sociedad. En el discurso que acabamos de escuchar, en el cual participamos porque tenemos esa idea de imagen de Dios y somos creyentes, pero en el diálogo con la sociedad donde nos encontramos hoy es en esa otra pregunta: ¿qué es? Se nos decía algo esta mañana, ¿y quién es persona? Bueno, aprovechando la pregunta, yo también me animo a intervenir y en ese sentido creo que las dos intervenciones han sido muy oportunas porque realmente creo que necesitamos, hablando no ya como el círculo más o menos pequeño que estamos reunidos en este momento aquí, sino como humanidad, bien entrado el siglo XXI, necesitamos lecciones o inyecciones, por decirlo así, de moral para creer en la dignidad del hombre y para creer en nuestra propia dignidad. El tema de la dignidad siempre ha sido un problema y de alguna manera sigue siéndolo, fundamentalmente porque esa dignidad se negó, pero eran unos los que negaban fundamentalmente la dignidad de otros, ¿no? Los amos negaban la dignidad de los esclavos y después siempre había algo que diferenciaba y que hacía que no se sintiesen superiores a otros o de alguna manera con patente de corso para poder avasallarlos y para poder utilizar a los demás como trono para elevar un poco más su propia dignidad. Y esa lucha pues indudablemente no ha terminado, aunque creo que ha habido una conciencia creciente a lo largo del siglo XX de una protesta cada vez más generalizada de que no se podían avasallar de esta manera los derechos de capas inmensas de la población por las razones que fuesen, ¿no? Y aunque la lucha no se ha conseguido, por lo menos sí que creo que se ha perdido parte del cinismo, parte del destacado con que antiguamente unos de alguna manera hacían un alarde de prepotencia y de superioridad o cosas similares. Pero en cambio se ha producido, o creo yo que se está produciendo un fenómeno cada vez más generalizado y cada vez más preocupante y que creo que puede ser un nuevo asalto o una nueva dificultad en este camino en pro de la dignidad humana, ¿no? Y es que cada vez es mayor el número de personas que no creen en su propia dignidad. O sea, esta especie como de repente pensar, no ya de un modo más o menos retórico, ¿no? De que es el hombre para que te fijes en él, ¿no? Esta especie de ejercicio de humildad y de autohumillación en el cual no es tan difícil caer si nos miramos a nosotros mismos sin una mirada, por decirlo así, benevolente, ¿no? Sino porque hay una especie de cegamiento tan grande de los caminos de la existencia, de las perspectivas, de las esperanzas, que hay personas que realmente
dimitió de serlo, ¿no? Y entonces a veces se ha producido este contraste de que esa lucha que ha habido por defender la dignidad de las personas no ha contado con que las personas al final se convierten en sus propios enemigos, ¿no? Y eso es una, digamos, es una situación que no es por ponerme apocalíptico, pero yo creo que las personas que hemos cumplido 40 años probablemente no lo vamos a ver como, digamos, como una cosa, como una especie de cataclismo, ¿no? Pero probablemente las personas más jóvenes sí, ¿no? Hay por ahí una especie de ideología de la cual no se habla mucho, pero que creo que es un peligro cada vez más latente, pero una latencia cada vez más a flor de piel y cualquier día nos puede estallar entre las manos, ¿no? Que se llama el transhumanismo, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, el hombre no tiene por qué ser la última palabra en este planeta o en este universo, ¿no? Y que además que esa, digamos, bueno, Nietzsche hablaba del superhombre, pero eso del superhombre yo nunca lo acabo de entender muy bien, ¿no? Pero ahora sí que se entiende bastante claramente de qué se está hablando o de qué se quiere hablar. Hace unos 10 años, el máximo gurú quizá de la inteligencia artificial, por lo menos en aquellos años, Marvin Minsky, publicó en Scientific American un artículo titulado ¿Heredarán los robots la Tierra? Y con todas las palabras y con todo, decía absolutamente sí, la respuesta era que sí. Y fundamentalmente decía, bueno, porque sí, el hombre, pues podemos mejorar al hombre, ¿no? Podemos empezar a hacer un poco de ingeniería genética, incluso podríamos intentar ponernos una especie de puerto USB aquí detrás de la orejita y ponernos enchufarnos un poco de discos duros y, en fin, empezar a remediar el problema de la memoria, el problema etc., ¿no? Y al final el hombre llegó a la conclusión de que, bueno, sí, pero no merece la pena, porque el chasis tampoco, o sea, es como ponerle a un coche viejo un motor nuevo y al final no merece la pena, es mejor tirarlo todo y empezar de nuevo. Y empezar a decir, no, que sí, y que esto no es para dentro de 2 generaciones, sino para dentro de unos años, y él, digamos, prudentemente anticipaba que esto solamente se iba a producir después de que él se jubilase, ¿no? Pero que si van a empezar a poder construir cyborg y cosas de estas raras, y que esas serían realmente las que... Entonces el consuelo es que no serían hombres, pero serían cosas que nosotros habríamos creado, ¿no? Ese sería nuestro último consuelo, ¿no? Nuestro último refugio de dignidad. Entonces, esto no deja de ser un panorama de ciencia ficción y tal. Yo creo que realmente el tema de los cyborgs y demás me parece que todavía es una perspectiva bastante lejana, ¿no? Pero empezar a enredar con los genes, el tema de la ingeniería genética y los transgénicos, eso me parece que es algo bastante más próximo, ¿no? Hay un planteamiento que el físico atómico norteamericano Oppenheimer llamaba lo que técnicamente es dulce, imperativamente se hace. Es decir, si algo se puede hacer, se hace. Lo cual quiere decir que si se puede clonar seres humanos, se clonarán seres humanos. Y se puede empezar a ponerle genes para que sean de esta manera, se van a hacer. El problema es que el asunto no era tan sencillo y hasta ahora no ha salido, no porque no se haya intentado. Y si no se intenta en el país del primer mundo, pues habrá uno del tercer mundo y habrá un sitio en Corea, yo que sé dónde, alguien que lo hará, ¿no? Y una vez que se haga en algún sitio, ya la marea va a ser probablemente imparable, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cuestiones no las estamos tomando suficientemente en serio, no nos está tomando en serio la sociedad, sobre todo civil, ¿no? Precisamente porque lo consideramos como una cuestión alejada y como una cuestión... Es decir, que hay que pelear por la dignidad del ser humano, de los que creemos en ella y también de los que no creen en ella. Y por eso, obviamente, sería importantísimo reforzar, digamos, esta especie de confianza en nosotros mismos, sea fundamentalmente, creo que no hay otros, por motivos religiosos, pero yo diría cualquier fórmula es buena, porque si no, realmente el futuro lo veo bastante bien. Antonio, me gustaría que me explicaras un poco eso de elegir el mal no se da en un ser sano. Bueno, esa es mi convicción, mi persuasión, ¿no? Yo creo que una persona sana, nosotros realmente estamos hechos, esto es creación, y yo creo que sí, porque si no, aquí viene que existe el amor. El amor para mí es la clave de interpretación, la clave de comprensión de nuestro ser y de todo, ¿no? Si entendemos bien en qué consiste el amor, yo creo que entendemos que esto tiene que ser eterno. Y que aquí nadie se queda fuera del hogar. Entonces, lo que tú me dices
Yo creo que nosotros no venimos hechos, venimos para hacernos. Somos caminantes, caminantes permanentes. Yo creo que somos caminantes infinitos. Después de la muerte, que no parará el dinamismo, seguiremos caminando infinitamente hacia Dios, en Dios y por Él. Pero la creación será siempre. No creo que nadie que se abra a la vida amorosamente y haya considerado que el bien es lo propio del ser humano y que haya experimentado eso, elija sin patología el mal. Tú fíjate que esto claro, se puede cargar de tantas maneras en la vida que uno puede considerar el bien pegarle un tiro en la nuca a alguien fríamente. Y lo hace y brinda con champán o con cava o con alguna bebida vasca. En cambio, hay gente que pensamos que dejarse la vida por el camino y entregarla definitivamente es el bien. Y los dos somos personas, somos inteligencias que van funcionando aparentemente con normalidad. Yo no considero que los que eligen pegar un tiro en la nuca sean locos. O sea, simplemente su inteligencia, su concepto del bien y del mal se ha abierto de una manera diferente. Será también quizá porque buscan un bien en eso. Claro. El ser humano, desde mi punto de vista, está hecho para el bien y la verdad. Lo que pasa es que el bien y la verdad no lo entendemos todos igual, como no entendemos la felicidad. Y eso depende mucho de la socialización, de cómo se haya abierto eso. No somos lo que he dicho, no somos una inteligencia fría, somos una inteligencia que se mueve sobre todo emocionalmente, por sentimientos, y eso es tan poderoso que difícilmente la vida cambia. Si no, miraba hacia alrededor, y yo realmente creo que ni Hitler es peor que yo. Realmente lo creo, si no, no lo diría. Ahora, también creo que es importante, en la vida, es importante lo que tú haces, porque lo que haces te hace. Y entonces, en el proceso de creación, es importante lo que haces. Pero lo que se recibe al modo del recipiente que lo recibe. Aquí, café para todos, no. Amor para todos, sí, pero café para todos. Se me ocurre intervenir. Yo creo que sí que es muy importante lo que has dicho, Antonio, de separar la persona que es digna, y está claro que todos los seres humanos somos dignos y que la dignidad no es algo que se nos conceda por gracia ni que se nos retire. Evidentemente, yo creo que eso que has empezado cuestionando me parece que tiene que quedar muy claro. La dignidad es algo propio del ser, del hombre. Pues para los cristianos será esa traducción de alguna forma a un lenguaje más laico del haber estado hechos a imagen de Dios, el ser creados a imagen de Dios. Y en ese sentido me parece que es importante separar. Hitler tenía, creo que debemos decir eso, ¿no? Tenía dignidad, pues igual que tiene dignidad cualquier otro ser humano. El problema es la cuestión del mal, ¿no? Ese misterio del mal. Es decir, la dignidad, has dicho, se manifiesta en nuestras acciones, es una frase literal que parece que contradice lo que has dicho. No, la dignidad la tenemos por nosotros mismos, pero nuestros actos a veces son perversos. Y en ese sentido, no, yo creo que estamos más o menos de acuerdo, pero no, pues entonces a ver, ¿cómo lo explicas eso? O sea, dignidad es evidente que es propia del ser, pero sí que hay seres, como ejemplo el señor Hitler, que han hecho el mal, y hay personas que hay, yo qué sé. ¿Crees que entonces nadie hace el mal a sabiendas, un poco lo que decía el señor Sócrates? No sé si lo decía el señor Sócrates, pero para mí, desde luego, la mayor ignorancia del ser humano es la maldad. Y no creo que nadie descubra, experimente en su vida que es hijo y elija otra cosa. No creo. Y no creo que sea patología, sino que la libertad del ser humano y la inteligencia del ser humano es interpersonal, mucho más de lo que nos parece. Y aquí nadie se salva solo, ni se condena solo. Sí, tenía una pregunta respecto a lo que se está discutiendo en este momento. La dignidad se tiene por el hecho de ser persona, pero se podría perder con nuestras acciones.
ni siquiera podemos decir de Hitler que no fuera digno o que no tuviera dignidad. Desde mi punto de vista, nadie ve nada bien si no ama. Y el amor no tiene límite, el amor es el paterno-materno-filial, o sea, el paterno-materno, el del padre de la palabra. Y yo eso creo que es un paradigma humano. Si no fuera paradigma humano y por supuesto divino, porque yo no entiendo lo humano si no es divino, o lo divino si no es plenamente humano. No creo que haya dos realidades, hay una sola. Y la inteligencia humana puede experimentar que el amor no tiene límite, que es incondicional. Yo lo digo porque lo experimento, porque tengo hijos. Y yo no soy mejor que nadie. Y a mí ahora me está pasando algo verdaderamente horrible, que un hijo no me quiere, y a pesar de todo, yo le quiero más cada día. Y desde luego, para mí no hay cielo si no está él. Si yo, un miserable, pienso eso, ¿de dónde lo he sacado? No se trata de ir condenando por la vida, se trata de ir creando hogar. Y aquí nadie tiene que esperar a que el otro lo vea. Cuando tú lo veas, testimónialo. Porque eso es lo que tenemos que hacer como hijos. Vivir a la manera del Padre. Poner ese testimonio en la vida. Agradecidamente. La exigencia del amor es la máxima. Pero precisamente por ser del amor puede ser alegre. Los demás, que esa identidad no la ha perdido, porque es una identidad personal por el hecho de ser. El hombre es un valor absoluto, entonces esa dignidad de ser humano no se pierde. Uy, sí. No, perdón. Es que yo pienso que, no lo sé, son aspectos y entonces cuando se subraya uno quedan otros que son igualmente válidos o tan válidos un poquitín en la penumbra. Porque lo que dices, yo también pienso eso, pero está también la libertad humana. Y el hombre es tan libre, digo yo, no lo sé, pero parece que sí, porque Dios nos ha hecho libres. Es tan libre como para decirle no a Dios. ¿O tú piensas que no le decimos no a Dios? Pues entonces, yo creo que se puede decir. Entonces, yo creo... Bien, y lo que decía antes, que en eso es que yo lo veo muy complejo. Es decir, se subraya una cosa y de sí, señor, es verdad, pero después te vienen otras, ¿verdad?, que lo frenan. Yo, por ejemplo, sí que me doy cuenta que hago el mal porque soy, no quiero decir ningún palabra, o sea, y yo, por ejemplo, cuando me voy a confesar porque pido perdón de lo que he hecho mal. No es que lo que he hecho mal para mí es bueno, o sea, yo he hecho el mal. Luego, si yo he hecho el mal, evidentemente no todo es bueno y no todo es amor en mi vida, porque si todo fuera amor, aun el mal que hago ya dejaría de ser malo. O sea, y entonces la confesión que se vaya a fies páragos. Y si vas a eso, yo creo, no lo sé, no sé para qué levanto la voz también porque soy tonto. Si Cristo muere en la cruz, muere por algo, o sea, seguramente no muere por deporte, o sea, no debían ser muy buenos aquellos por los que moría. Seguramente la muerte de Cristo, claro, ahí también es un misterio donde nos metemos, que más vale no meterse. Pero de alguna manera, el Señor cuando dice perdónalos, será porque han ofendido, será porque han hecho el mal, porque, No saben lo que hacen. No, pero perdónalos. No saben lo que hacen. Pero claro, es que perdónalos, y no hay perdón, o sea, y si no hace falta que esté en la cruz. Si no he hecho el mal, no hace falta que muera por mí. Pero bueno, es que esto sí que es muy complejo. Desde luego que es bonito el debate, aquello que decías, que yo te decía, oye, no debatiremos porque estoy de acuerdo contigo. Y resulta que se empieza. Perdón un momentico porque aquí me parece que es oportuno meter un poquito algo, ¿no? Del proceso de revelación de la persona. A mí me parece que toda esta cuestión, por eso digo que me parece urgente elaborar una nueva forma de ver la libertad. Que sin perder la responsabilidad no condenemos a la malhecha. Yo creo que es imprescindible. Y ya digo que a mí no merece la pena una existencia en la que alguien se condene. Yo necesito a todos para ser feliz. No puede haber nadie feliz.
Yo digo que ninguna persona, el amor agradecido es el que corresponde al amor materno-paternal de la parábola. Sería el del hijo que a imagen y semejanza del padre no juzga a nadie, sino a las obras, y sirve siempre, se convierte en el evangelio encarnado en su testimonio, sin creerse más que nadie. Ninguna persona, aunque haya hecho las mayores oraciones, queda fuera del hogar. Por el contrario, a ella se dedican las mayores preocupaciones y cuidados. Con una paciencia infinita se procura que experimente su verdadero ser. Algo imposible, sin el amor incondicional y sin límite, porque restaurar una mala orientación solo es posible desde dentro, restaurando la mirada del desorientado. Se trata de poner el amor en su corazón, no de imponerle una manera diferente de ver desde fuera, que es algo imposible. Y para eso Dios tiene una paciencia literalmente infinita, no los 80 años que vivimos. A lo mejor me equivoco, a lo mejor esto es un error antropológico, teológico, yo no soy doctor, pero me parece imprescindible poner esto en la vida, esta esperanza maravillosa, y empezar a pensar que aquí nadie se salva solo. Esto es fruto de mucho individualismo y de una forma de ver las cosas muy farisea, por lo menos a mi parecer. A ver si por fin puede intervenir. Hay niveles y campos, ¿no? Antonio, tú como padre estás hablando en un ámbito que te pones en el nivel de Dios. Pero yo no soy tu hijo. Yo soy como mucho tu amigo y tu hermano. Y entre nosotros hay una relación de amistad, pero hay una relación también jurídica y hay una relación política. Entonces, en el ámbito nuestro, nuestras relaciones son jurídicas y políticas. Y me parece muy bien que tú elimines eso como criterio para pensar en las relaciones con Dios. Porque ante Dios todos somos indignos. Pero su amor supera nuestra indignidad. Porque nuestra dignidad hace referencia a algún mérito. Yo, por ser persona, soy sujeto de derechos. Merezco un respeto y merezco una serie de cosas. Por ser persona. Pero luego, también mis hechos hacen que sea sujeto de deberes y de méritos o de méritos. Ante Dios, afortunadamente, no. Y en la misa, todos decimos que no somos dignos. Y Dios supera con creces y afortunadamente nuestra indignidad. Pero en nuestra relación jurídica y política, nuestras relaciones no tienen más remedio que basarse también en la misericordia, pero también en el derecho. Y por eso la dignidad es algo que es exigible a la persona y que la persona también puede exigir. De ahí que el paralelismo que tú haces entre las relaciones entre nosotros y las relaciones con Dios no concuerdan. Ojalá que viviéramos en una sociedad ideal en donde afortunadamente pudiéramos todos llevarnos tan bien que nadie nos exigiéramos todo eso. Pero nos lo exigimos, porque somos sujetos de derechos y de deberes. Y la dignidad hace referencia a eso también, a lo que somos y a lo que merecemos. Yo no comparto eso, pero ya te lo digo, y además esto es muy largo, no me voy a poner a hablar en la discusión ahí, pero no comparto ese punto de vista. Lo de los merecimientos me parece que es una etapa infantil en nuestra biografía y en la humanidad. Entonces, y que la exigencia potente, la real, la que sale cuando tú te exiges al máximo, te exiges por amor. Eso es lo único que echa el miedo y la pereza a una. Y eso te lleva hasta muerte en cruz. Y además a vivirlo como gozosamente, por agradecimiento. Pero en nuestra vida y en el mundo te estás cargando todo el anhelo de los pobres del mundo que reclaman justicia. Yo no me cargo nada como tú dices.
bien sabes. Tenía aquí para presentar unas palabritas que dice, posiblemente algunos pensaríais que son producto de una mente canosa y débil, pretenciosa, rotuleada o buenista, ajena al mal del mundo, sin capacidad para la indignación, a la que le resulta fácil disculpar, eliminar la responsabilidad de los asesinos. Esto ya lo tenía previsto. Espero que no todos lo veáis así. Es difícil. He dicho que esto es un vuelco radical, que a mí me parece necesario. No digo que sea fácil, por eso lo he planteado. Y por eso veo que después de unas jornadas en Burgos, el editorial está diciendo lo que está diciendo. Y que eso de la dignidad absoluta se confunde con un montón de cosas. Una cosa son las obras y otra cosa es la dignidad absoluta, en la que tenemos que creer, y no creemos si no lo experimentamos. Y la experiencia nos viene por el amor, no por otro lado. Y como esto resulta que no es demostrable, pues el que no lo ha experimentado, ¿cómo lo va a vivir? Es imposible. La mayoría de la humanidad. Pues la mayoría de la humanidad, lamentablemente, claro. Hay una palabra. En el terreno de las ideas participo plenamente de lo dicho por Antonio. Y la dignidad, ahora pregunto, ¿y la dignidad de las víctimas? ¿Dónde queda? Si no existe Dios, acudiré las víctimas y los verdugos. Y ya está. Es que no hay más. No hay salvación. Pero si la realidad... Ahora, si existe Dios, esto nos lo creemos. Sí, yo lo creo. Y lo vives. Yo lo creo. Y no como una utopía rara, sino como un servicio de agradecimiento por amor. Y sin merecimiento de ninguna clase. ¿Por qué? Porque tú te has enterado, el otro no se ha enterado, pero los dos tenéis la misma dignidad, el mismo amor del Padre. Ya está. O sea, aquí se trata de ir haciendo un hogar, cada uno en la medida que recibe tiene que dar. Sí, de acuerdo, pero No hay merecimiento ninguno, ¿eh? una sociedad necesita una justicia, quiero decir, una organización social que proteja. Bueno, que para recibir todo ese amor de Dios que dices, primero habrá que abrir el corazón a Él, porque tampoco se está haciendo. Y luego pongo en entredicho la dignidad de Hitler cuando que ni siquiera cediendo de responder de sus crímenes y lo que hizo suicidarse y desaparecer. Entonces su dignidad la pongo en entredicho como ser humano. Yo diría sobre eso que acaba de decir, volviendo otra vez sobre si esta gente que hace tanto daño es digna o no, creo que es importantísimo desde el punto de vista pues moral, ¿no? Creer, y sobre todo desde el punto de vista cristiano, en la dignidad ontológica de todo el mundo, porque si no establecemos personas con distintas estrellas. Y no hay personas de 4 estrellas, ni de 2 estrellas, ni de 1 estrella. Ese es un poco el problema que luego también, no sé, ahí entraría otra vez toda la cuestión de quién es persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante la afirmación de todo ser humano es persona en ese sentido. Pero claro, si afirmamos eso, tenemos que decir que todo ser humano, es decir, el que comete actos indignos también. ¿Quién sabe si en el último instante de su vida Hitler no se arrepintió de todas aquellas atrocidades? Supongo que no, pero quién sabe. Es decir, la persona es una esencia abierta y yo creo que eso está ahí, ¿no? También como realidad personal. Me parece que eso los personalistas, bueno, sobre todo Munier lo destacaba y lo subrayaba, ¿no? La apertura esencial de la persona, pero incluso en esos casos extremos, aunque es verdad que está esa realidad del mal. Antes pensaba yo, cuando estábamos hablando de la cuestión de hacer el mal, en una cosa tan sencilla como lo que cuenta San Agustín del robo de las peras en sus confesiones. Él dice claramente, robé aquellas peras por maldad, o sea, por robar las peras, ni porque tenía hambre. Es decir, a veces hacemos... Entonces es cómo conciliamos el valor absoluto de la persona, es decir, esa dignidad que somos por el hecho de que yo creo que Dios nos la da, y a mí me ha dejado Pepe hablando un poco así descuajeringada cuando ha dicho lo de que somos indignos ante Dios. Es así, pero jope, Él nos da de alguna forma, Él nos da la dignidad, ¿no? Su amor supera nuestra vileza y nuestra indignidad. Sí, uy, me ha rebotado eso también, es curioso, qué complejo es todo. Pero
Pero yo creo que por otro lado, pues es conciliar esas dos cosas, ¿no? Ese valor, somos poca cosa, pero por otro lado, Dios nos concede o nos otorga ese valor absoluto, solamente viene del hecho de que somos hechos a su imagen. Kant le llamará el valor absoluto del hombre, pues Pero claro, lo que creo que no se puede es establecer estrellas, personas de 5 estrellas, de 2 y de 1, porque igual que hablamos de malvados como Hitler, bueno, y en el fondo pues todos tenemos ese punto también malvado, si no fuera por la gracia, ¿no? Entonces, es conciliar eso y luego la cuestión del misterio del mal, que me parece que no deja de ser un misterio, eso es otra cuestión impresionante. Y voy a dejar de meterme en jardines. A ver si hay alguna palabra más, pero es complejo el asunto. Y ya, proliferan las manos. No sé quién ha sido, me parece que usted ha sido el... Acá. Hola. Bueno, se dice que la solución de todo es el amor. Está muy bien eso, ¿no? Pero el amor me parece que es la vivencia y la experiencia más profunda en donde se ejerce la libertad del hombre, ¿no? O la libertad. Y si eso es así, el amor no se puede imponer. Entonces, si el amor no se puede imponer, está la posibilidad del rechazo del amor como respuesta. Está la posibilidad, porque si no hubiese la posibilidad de ser libres para rechazar el amor, entonces no tomamos en serio el amor, creo yo, ¿no? O no tomamos en serio la libertad. En definitiva, no tomaríamos en serio a Dios si no pudiéramos rechazar a Dios. Está esta posibilidad de rechazarlo, y de rechazar su amor. De hecho, por ejemplo, cuando se habla del pecado, sobre todo en el Evangelio de San Juan, el pecado es la incredulidad, es el rechazo de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? Y ese rechazo es una posibilidad terrible, pero como decís, claro, el mal es un misterio. Y ya desde el principio, la existencia del mal, el hombre ha intentado dar una respuesta al mal que se le experimentaba. Y ya desde el Génesis, ¿verdad? Se han intentado dar respuestas, pero siempre echando balones fuera. Pero eso no implica que haya que aceptar que el mal existe. Y el mal es como, diríamos, como una autoafirmación del hombre, parece a mí, ¿no? Como una autoafirmación del hombre en contraposición a Dios. Y entonces en esas condiciones, el amor, claro, pero una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el amor nuestro. Que nuestro amor es limitado. Nuestro amor es limitado. Y dentro de nuestro amor tenemos que aceptar en nuestra vida lo que es la incoherencia de nuestra existencia. En Jesús de Nazaret no se daba la incoherencia. Por eso en Jesús de Nazaret... Tenemos 5 minutillos solamente. Ya, por eso en Jesús de Nazaret digo yo que la coherencia de Jesús de Nazaret hace que su persona se identifique con sus palabras y con sus obras. Eso no pasa en nosotros, me parece a mí. Y entonces ahí es donde yo veo que dentro de nuestra incoherencia tenemos que aceptarla como una realidad. Como una realidad que la superará el amor de Dios, por supuesto, pero está ahí. Y si no aceptamos la posibilidad de rechazar el amor, pues me parece que nos estamos cargando el amor como un acto libre de pronunciación del hombre, ¿no? De autoafirmación del hombre. Gracias. Vamos a pasar el micro por aquí, que había 3 preguntas. Si quieren las formulan brevemente y, bueno, los de la mesa tratan de dar respuesta, porque a las 7... Yo quería simplemente decir a Antonio que yo creo que en parte del amor, o sea, una de las cualidades de la persona humana sin duda ninguna es la capacidad de amar, ¿no? Pero otra es también la libertad. Y yo creo que, claro, por ejemplo, cuando él dice, por ejemplo, que escoger el mal, eso es algo así como una enfermedad, claro, entonces el pecado es la
decir que esta intervención última creo que estoy bastante de acuerdo con ella, porque claro, a la hora de explicar la dignidad de la persona, no solo está la capacidad de amar, sino también el misterio de la libertad. Esto sin duda ninguna es un misterio. Tiene que ver con el mal, con el pecado, con los horrores que vivimos en la humanidad, pero está ahí, ¿verdad? Y claro, porque claro, poner solo el amor, ¿verdad?, como la solución de todo, pues sí, pero no, porque la libertad es también una realidad y es algo que dignifica a la persona. Gracias. A ver, estas dos palabras que había por aquí. Tres. Si formuláis brevemente lo que queréis decir, porque nos queda ya muy poquito tiempo. Adelante. Sí, solamente era comentar que me parece que de estas intervenciones ahí por lo menos me han resonado como dos desafíos pastorales. Uno es el de ayudar a las personas que tenemos cerca y a nosotros mismos a rescatar el yo profundo como un tesoro del fondo del mar. Y en ese aspecto, pues muchos de los que estamos aquí somos curas o agentes de pastoral y a lo mejor tendríamos que pensar hasta qué punto nuestras estructuras pastorales están sirviendo para esto o para crear una máscara religiosa que no sirva para entrar en el yo profundo, ¿no? Y con respecto a la otra intervención, me parece que más allá de la discusión sí que tenemos el desafío pastoral de pasar de una lógica farisea del merecimiento. Hay una lógica cristiana del merecimiento, que es un don de Dios también, a la lógica cristiana de la gratuidad. Y agradezco ambas intervenciones porque me han parecido desde el punto de vista pastoral también como bastante interesantes y desafiantes en ese sentido. Gracias. Yo creo que volvía un poco al tema este que hablábamos de la maldad, y entonces muchas veces me preguntaba por qué de 12 apóstoles es uno el que traiciona al maestro. Yo solamente decía unas reflexiones un poco para encajar un poco dentro de este posicionamiento, si pueden servir, ¿no? El hombre, varón o mujer, no es otra cosa en realidad, desde la observación, que aquello que es, no es para otra persona. La persona no es otra cosa que aquello que es para otra persona, en lo individual y en lo social. Entonces, en la medida que tú eres y los demás son importantes, porque tú los consideras son importantes, el elemento que está ahí. La gran novedad del cristianismo es que Dios es Padre. Entonces, claro, decimos la fraternidad. Pues la fraternidad, si no se tiene la experiencia de que Dios es Padre, es muy difícil de vivir la fraternidad, porque la clave está en que Dios es Padre. Entonces, si vivimos la fraternidad, la fraternidad de alguna manera es mucho más comprensible. Pero claro, estamos evolucionando, la experiencia la vamos adquiriendo poco a poco. Las personas, no podemos condenar a las personas, indudablemente, condenamos las conductas. Entonces, en el hecho de Führer, indudablemente era una persona que para él unas personas contaban, las otras no contaban. Por lo tanto, eso había que frenarlo. Y haciendo un poco de recordatorio de su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, donde pone de manifiesto, donde él ya se considera como un mesías, un enviado de Dios, donde está diciendo lo que está bien y lo que está mal, porque ya el poder, su verdad se impone. Tarvar, en un gesto muy importante, dirá que Dios no está presente ni en la naturaleza ni en la historia. Dios no está presente ni en la naturaleza ni en la historia. Calvar sabía que eso no era cierto, pero de esta manera frena a esa sociedad masa, le frena ante ese guía, ¿no? ante ese Führer. Entonces, y después de que termina la Segunda Guerra Mundial, el protestantismo, el luteranismo tenía una deuda, una cuestión, y era, fue en la reunión de Bremen, donde ya esa cuestión se salda diciendo, y Calvar está allí, diciendo de que Dios está presente en la naturaleza y en la historia. Y termino, es decir, ante personas que no viven la fraternidad, es decir, excluyen, y el problema está en exclusión, de alguna manera hay que frenarlo. No podemos quedarnos pidiéndole a Dios cosas, hay que frenarlo. Yo creo que el cristianismo lo que necesita es eso, es profetismo. La verdad hay que vivirla, pero también hay que defenderla y hay que ponerla de manifiesto
pues muchas gracias. No sé si brevemente quieren responder algo, si no concluimos ya, porque ahora tenemos media horita de descanso para luego escuchar a don Juan Arana. ¿Hay algo que se quiera decir o concluimos ya por parte de los de la mesa? ¿Queréis decir algo? Concluimos. Yo solamente diría que Dios es un misterio del que no sabemos nada. No tenemos nunca que pensar que Dios hace esto, que Dios hace el otro. Ese es nuestro modo de pensar. Pero vamos a respetar el misterio divino, dejándole ser Él, y ante Él solamente cabe la actitud de la adoración y el silencio. El silencio, o sea, es que es fácilmente traemos lo que Dios quiere es esto. Que eso te lo diga su espíritu, o sea, lo que Dios quiere que me lo diga su espíritu. Bueno, yo solamente recordar un poco que en la línea de que solo conoce el que ama, algo en la medida en que amamos conocemos, y que la verdadera libertad es un proceso de liberación siempre, y solo se realiza por el amor. Y esto es algo tan complejo que siempre nos viene a través de los demás por relaciones de amor. Entonces, yo lo único que planteo es que me parece que hay que profundizar en la idea de libertad, que es real y es necesaria, pero con las cosas que yo he dicho. La libertad es libertad, como decía San Agustín, para el bien. Y lo otro no es verdadera libertad. Bueno, pues profundicemos en la... ¿Quería decir algo? Que profundicemos en la libertad, pero yo subrayaría lo que ha dicho... Yo no le conozco, no lo veo bien, pero hemos hablado o sea, es importante que nos cuestionemos estas cosas, es inherente al hombre eso, pero subrayaría, yo lo digo como laica y como persona de la Iglesia, pero no clérigo, evidentemente, pues que igual es hacer una llamada también a los responsables para que, como ha dicho... Sí, no, pero lo que quiero decir es lo que se ha dicho antes, que es muy importante también que se nos inste a los creyentes precisamente a esos espacios de reflexión interior y de oración que subrayaba también José María Andreu. Yo creo que sin eso no podemos hacer lo otro. Y me parece que tenemos sed y necesidad, ¿no? Si no hay espacios de silencio y para nosotros de oración, pues no hay amor, no hay libertad y no hay grandes cosas, ¿no? Entonces, querría recoger eso teniéndolo en cuenta, ¿no? Pues para que lo tengamos en cuenta y también pastoralmente, ¿no? Que la Iglesia y los clérigos, o sea, los sacerdotes y también los laicos trabajemos bastante más en esas cuestiones, porque a veces nos quedamos en lo superficial y eso es un horror. La superficialidad es el mal de nuestro tiempo junto con la expresión. Ya vale, a las 7:30 nos encontramos para escuchar a don Juan Arana.